chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. ¿Qué vamos a preguntar en el día de hoy? Pues chicos, hoy vamos a hacer una pregunta que puede ser muy interesante y es ¿qué es lo que te queda por vivir con esa persona, con tu persona especial? ¿Hay algo que se ha quedado a medio construir? ¿Hay alguna situación que tiene que finalizar? Vamos a intentar indagar qué posibles salidas puede haber para esta situación y sobre todo centrarnos en eso, en qué te queda por vivir con esa persona especial. Para hacer esta lectura, chicos, como siempre vamos a tener dos opciones. Para la opción número 1 vais a tener esta muñequita con el vestidito rosa y con un candado, y para la opción número 2 vais a tener esta muñequita con el vestidito rojo y una carta de amor en la mano. Así que chicos, como os digo siempre, ya sabéis que es una lectura de tarot colectivo, así que va a ser difícil que pueda resonar con todos los que aterricéis en este vídeo. Lo vamos a intentar. Si no es así, si no resuenas, es el momento de soltar esa información y esperar a una nueva lectura de tarot. Así que nada chicos, ahora sí ha llegado el momento. Relajaros, respirar profundamente, conectar con la energía de las dos opciones y elegir la que realmente os resuene. Y empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita del vestido rosa. Vamos a dejarla por aquí, como siempre, para que nos acompañe durante toda la lectura. Para vuestra lectura vamos a utilizar este tarot, la influencia de los ángeles. Es muy bonito, es digamos con una estética muy medieval, renacentista. Bueno, es bastante tradicional en ese sentido, así que espero que os guste. ¿Qué vamos a responder, chicos? ¿Qué te queda por vivir con esa persona? ¿Qué te queda por vivir con tu persona especial? ¿De acuerdo? Vamos a sacar una primera línea donde vamos a ver de dónde venís en esta situación y después vamos a desarrollar, pues eso, qué situaciones son las que aún se tienen que dar con tu persona. Así que venga chicos, ahora sí, relajaros, respirar profundamente, vamos a intentar conectar de la mejor manera con vuestra lectura. Venga, vamos allá para la opción número 1. ¿Qué te queda por vivir con tu persona especial, con esa persona que te interesa? Venga, bueno chicos, van saliendo, van cayendo literalmente. Fijaros, empezamos con una reina de copas, por aquí tenemos un 9 de pentáculos, por aquí tenemos el 5 de espadas, tenemos una reina de bastos y tenemos el 2 de bastos. Mirad chicos, aquí me aparecéis representados porque realmente lo que estoy viendo es de qué situación provenís, y fijaros que ya en el punto central, primero que aquí aparecen muchas personas presentes dentro de la lectura y esto ya da una idea de que hay muchas personas involucradas, pero fijaros que tenemos una situación en la que se pierde una batalla, además se pierde una batalla de mala manera, así que puede ser que muchos de vosotros os encontréis en una situación en la que os hayáis sentido derrotados. Ojo, para algunos de vosotros puede ser al revés, quizás sois vosotros los que habéis actuado de mala manera con otra persona, pero chicos, normalmente suele funcionar al revés. La sensación que tengo primero es que sois personas muy emocionales, sois personas además que podéis tener en muchos casos mucha capacidad también a nivel económico, y cuando digo capacidad a nivel económico me refiero que sois personas que quizás en muchos casos ya estáis establecidas, tenéis además dotes o muy buenas dotes también de comunicación, y además os gustaría también tener una situación o una relación en la que en principio también pudierais disfrutar, ¿de acuerdo? Me venís con una energía además muy intuitiva, con una comunicación sobre todo muy intuitiva, y además personas que estáis receptivas a toda esa parte emocional. Pero fijaros que vemos aquí una situación en la que de repente, una situación en la que vosotros podíais tener, pues eso, esa sensación de haber encontrado, pues eso, el amor. Tenemos una reina de copas que nos ya habla de sentimientos, de sentirse también enamorado o enamorada, pero fijaros que de repente aquí hay algo que se tuerce totalmente. ¿Y por qué? Pues en muchos casos, chicos, puede ser que porque hubiera la aparición de una tercera persona, ¿de acuerdo? Porque fijaros que estamos en el mismo rango, así que me podría estar hablando de una toma de decisión o una elección o la posibilidad de tomar un doble camino. Así que aquí ya me está hablando pues de una traición, chicos, además de una situación en la que las cosas se hacen mal, pero además se hacen mal también con una cierta malicia. En muchos casos, chicos, lo que me da la sensación es que pudo haber también una persona que se pudo entrometer en esta situación y, digamos,
acabar de destrozar, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí no me aparece, o sea, me aparece una persona actuando de mala manera sobre vosotros y que dejó, pues eso, os dejó un poco con la sensación de casi de tener que tomar otro camino. Así que tenerlo en cuenta, porque si nos han querido dar esta información, dejadme que voy a sacar alguna carta más para situarnos. Tenemos aquí el mago. Fijaros que me aparecéis como personas muy capaces, muy mañosas, de hecho. O sea, podéis ser personas que os dediquéis a algo profesional en temas de comunicación. Y fijaros que aquí hay un cambio radical en el que vosotros no tuvisteis nada que ver, ¿de acuerdo? Así que con esta persona digamos que las cosas se pudieron torcer, y ya os digo, en muchos casos por la acción de otra persona. Fijaros que tenemos la rueda, un cambio por destino, una fluctuación que no visteis venir y que además vino acompañada de una situación que pudo ser muy injusta para vosotros, y además fijaros con el 9 de espadas que os ha generado también muchos miedos, una situación de ya no de tristeza, sino de hipermentalizar, de pensar pero ¿por qué me ha tenido que ocurrir esto a mí? Y fijaros que puede ser que en muchos casos, chicos, esta persona que os comento que pudo entrometerse venía desde el ámbito familiar, o vuestro literalmente, o de vuestra persona de interés, de esa persona por la que vosotros estáis interesados. Fijaros que quizás, mirar, con la información que me está viniendo, para muchos de vosotros los que estáis conectando con esta lectura, si esto no os resuena, chicos, es que quizás esta no es la lectura adecuada para vosotros, pero fijaros que pudo haber aquí interferencias de familia, sobre todo muy marcado una figura femenina que pudo, digamos, empezar a mover los hilos, cambiar, o sea, generar una situación además bastante inesperada. Es como que vosotros podíais ir en una dirección muy marcada, muy positiva además para vosotros, y que de repente esto se torció, y esto pues provocó, fijaros, terminar aquí, que tenemos un 2 de bastos con la necesidad de empezar a visualizar otro camino, pero fijaros que tenemos un 5 de copas, una situación, chicos, que para vosotros fue realmente muy triste. Fijaros que no me aparece tan marcado vuestra persona especial, pero sí que me están recalcando mucho el papel de una persona externa en que esta situación no se desarrollará y acabará, pues eso, en un sentimiento de tristeza muy importante. No solo tristeza, sino que además a vosotros os ha dejado con muchos miedos a que una situación pueda funcionar bien y que de repente se dé la vuelta a todo, y os ha generado sobre todo esa sensación. Y fijaros que a nivel familiar, ya os digo, pudo ser una persona que, pues eso, mirar, en algunos casos nos puede estar hablando, de que estuvierais también con alguna persona realmente que os interesara mucho y que alguien de vuestra familia se metiera de por medio, alguien también de la familia de esta persona. Y en otros casos, chicos, fijaros con estas cartas, también lo que me podría estar hablando es si estabais con esta persona o esta persona estabais en un matrimonio o estabais en una familia, una tercera persona que pudo meterse, que generó también dudas sobre qué camino seguir y que al final una familia se acabará derrumbando. Fijaros que tenemos el 10 de copas y el 5 de copas. Os abro la lectura, chicos, porque sois muchos, ¿de acuerdo? Y tengo que intentar también pues que la podáis, digamos, entender desde varios ángulos. Pero bueno, la idea en sí es la misma. Vamos a ver ahora qué os queda por vivir con vuestra... pero fijaros, hay algo que sí que quiero remarcar, que fijaros que aquí, más que vuestra persona, de momento me está apareciendo eso, la utilización de malas artes por parte de una persona externa en este caso, porque cuando es vuestra persona especial la que ha actuado mal, yo lo digo, pero aquí veo una cierta manipulación, haber utilizado mal o malas artes, para entendernos. Bueno, vamos a ver qué es lo que te queda por vivir con esa persona. Ya vemos que venís de una situación, pues puede ser de ruptura, de mucha tristeza. Venga, vamos allá. Tenemos aquí la carta del sol, tenemos la carta del 6 de bastos, tenemos por aquí el 6 de espadas, tenemos el 4 de copas y tenemos por aquí el 5 de pentáculos. Bueno, chicos, lo que estoy viendo con esta situación es que, fijaros, tenemos el sol y el 6 de bastos. Aquí sí que es verdad que podéis estar lidiando con una persona que tenga un ego bastante importante,
Fijaros, aunque el Sol es una carta positiva, esto significa que aún, o sea, y ya os digo, mirad, ahora os explico un poco. El Sol me estaba hablando que teníais o podíais tener una conexión muy importante con esta persona, pero fijaros que hay un tema también de orgullo y reconocimiento. Aquí puede ser, ya os digo, que haya personas alrededor de esta relación que hayan interferido y que sean las que hayan provocado. De momento, ¿qué es lo que se ve? Digamos, o qué te queda vivir con esa persona. Pues chicos, fijaros que con estas cartas lo que me puede estar hablando es comunicaciones, pueden haber algún tipo de desplazamiento en el cual tengáis contacto con esa persona o que haya quizás algún tipo de intento de reconciliación, algún tipo de acercamiento que podría ser muy positivo, pero fijaros que aquí lo que me está hablando con el 6 de bastos es que siga habiendo o puede haber aún personas alrededor, porque esto habla de que vuestra persona especial también tiene o puede tener un grupo muy cercano que digamos que pueda estar incluso dependiendo de esta persona, ¿eh? En algunos casos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que sí que podría haber algún tipo de acercamiento, puede haber también comunicaciones en las que se intenten aclarar la situación, pero fijaros que sí que me está hablando que este tipo de intentos en un principio pueden acabar no siendo lo positivos que deberían serlo. Sí que se puede avanzar un poquito, pero fijaros que me habla del 6 de espadas, es como intentar lidiar con una persona que permanece también con unas barreras muy altas, pero sobre todo por un tema de ego, de querer brillar o de querer quedar por encima de otra persona, y fijaros que esto al final a vosotros no os va a hacer ninguna gracia, vais a decidir también marcharos un poco de esa situación, así que sí que puedo ver que puede haber algún intento de aclarar situaciones que os hayan ocurrido con esta persona, pero aquí el punto este del ego o de no querer, digamos, dar el brazo a torcer en muchos casos, o sobre todo por lo que puedan decir otras personas, al final puede acabar en que vosotros decidáis marcharos porque sintáis que en este lugar o con este tipo de conexión que podéis estar viviendo con esta persona, pues al final acabéis sintiéndoos de una forma muy carente, como sabiendo que aquí os falta algo, ¿de acuerdo? Creo que esta persona con esta línea, por lo menos de momento, en un principio puede ser una persona que no se vaya a mostrar especialmente, digamos, sí abierta en un sentido, ¿de acuerdo? Como aclarar, ojo, porque para los que tengáis hijos, en ese caso, y también estéis, digamos, intentando llegar a algún acuerdo en ese sentido, ojo, porque aquí puede ser que la actitud de la persona con la que estéis lidiando no sea la más positiva, intente imponer quizás sobre todo su voluntad y esto al final acabe generando situaciones bastante, fijaros con el 5 de pentáculos, un poco quizás desagradables, situaciones en las que o ofertas que vosotros no queráis tampoco aceptar y que impliquen también el hecho, incluso en algunos casos, chicos, ojo, porque me pueden estar hablando de mudanzas, ¿eh? Esto sobre todo para los que tengáis hijos con la persona especial por la que estáis preguntando, o en el caso, ya os digo, sobre todo que haya presente este tipo de energías. Si no, lo que veo es, pues sí, un intento, quizás no tanto de reconciliación, sino poner luz sobre la situación, a veces uno que se ve para poder darte explicaciones y que aquí vosotros digáis, mira, las explicaciones que me puedes estar dando no me parecen las más correctas del mundo, al revés, os puede dejar incluso como una sensación de decir, bueno, pero para esto te estás acercando a mí, para esto me estás quizás contactando o viajando, porque en algunos casos me puede hablar de una persona incluso que puede estar movilizándose con respecto a vosotros. Vamos a ver. Así que chicos, de momento no es muy positivo, sí que puede haber un intento de aclarar. Por un lado, creo que esta aclaración, fijaros que el Sol en sí sí que es una carta positiva y es un arcano mayor, ¿de acuerdo? Pero va a ser algo que en un principio os puede hacer también mucha ilusión, es como decir, bueno, como quizás no esperanzas, pero decir, bueno, es una posibilidad de aclarar también esta situación, pero que después, quizás por eso lo que os comentaba, por la actitud que pueda presentar esta persona, acabéis viendo que volvéis de nuevo a otra situación carente que no os acaba de llenar. Vamos a sacar otra línea. Tenemos el 7 de copas. Tenemos la carta de la fuerza. Tenemos la carta del mundo. Tenemos la carta del paje de bastos.
y fijaros, tenemos el 5 de bastos. Bueno, chicos, aquí con esta persona, ¿qué os queda vivir? Pues yo creo que vais a tener como un tira y afloja, ¿de acuerdo? Con esta persona me da la sensación de que vosotros vais a intentar retraeros un poco. Esta persona sí que me aparece que puede hacer avances, pero los avances que puede hacer, fijaros, tenemos la carta del 7 de copas, ojo, porque si esta persona da acercamientos, fijaros, y las cartas que rodean esta imagen del 7 de copas, precisamente lo que os puede hacer sentir carentes o sentir que esto no va a poder, digamos, o arreglarse o, por ejemplo, renovarse, volver a sentir esa conexión positiva con esa persona, es porque quizás es una persona que vais a ver que no está con la mente clara, tiene aún o os va a manifestar que puede tener diferentes opciones, puede ser una persona que en este momento esté también muy dispersa, ¿de acuerdo? Que no tenga claridad sobre hacia dónde quiere tirar o cómo quiere actuar. Puede ser además una persona, fijaros, con la carta de la fuerza, pero la tengo acompañada también del 7 de copas, que fijaros, con la carta de la fuerza es una carta que nos habla también de voluntad, de intentar dominar a la bestia que uno puede llevar dentro de sí. Y es una carta además que es la que nos está diciendo de poner esfuerzo también en una situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaros que creo que esta persona va a estar más enfocada en cerrar quizás un ciclo, ¿de acuerdo? O fijaros, si es una persona que, porque con estas cartas me da la sensación de que puede ser una persona que al final vuelva más adelante a haceros algún tipo de propuesta, pero va a ser una propuesta que va a venir con problemas. ¿Por qué? Porque creo que no os vais a poner de acuerdo. Esta persona, fijaros que va a intentarle poner voluntad dentro de esta situación para abrir un nuevo ciclo de la situación que habéis podido vivir y que se ha venido abajo, pero fijaros que nos viene ya con la energía del 7 de copas. Entonces, ¿qué ocurre? Que vosotros mismos vais a ver que esta persona no viene con las ideas claras y esto va a ser un problema que puede llegar también a provocar discusiones en este sentido. Además, son discusiones, chicos, fijaros que va a venir por la vuelta de lo que hablábamos, de este 5 de pentáculos, tenemos también el 5 de copas y tenemos el 5 de bastos. Así es como una sensación, vosotros vais a poder tener una sensación de seguir estando en una situación de carencia a todos los niveles, a nivel emocional, puede ser que incluso a nivel económico, si es una persona con la que habéis tenido o habéis tenido familia, puede ser que también por ahí vengan algunos tipos de problemas, así que tened cuidado también con esta persona. Aquí veo una persona que si hay algo que se ha roto e intenta acercarse e intenta abrir un nuevo ciclo con vosotros, va a ser muy complicado por lo que os digo. Primero, porque no veo a esta persona con una energía totalmente clara. Puede además estar funcionando mucho desde el orgullo. Ya me diréis en comentarios, pero ¿sabéis esa energía de... es como si te viniera una persona y te dijera, sin decírtelo claramente, pero yo sé que te tengo en el bote y que aunque yo pueda hacer cosas malas en determinados momentos, siempre me vas a abrir las puertas. Entonces, chicos, si vosotros habéis vivido una situación así, porque yo aquí os veo con una energía muy receptiva de estar enamorados o enamoradas de esa persona, chicos, tener cuidado. Creo que la lectura para vosotros aquí es en este caso más una advertencia. ¿Por qué? Porque esta persona más adelante sí que va a hacer algún movimiento. Ojo, porque puede ser un movimiento que pueda venir quizás en un modo pasional también. Ojo, porque pueda ser una persona también que os eche de menos en ese sentido, pero que al final os arrastre de nuevo a esta situación en la que os podáis de nuevo sentir muy carentes y además que os pueda generar incluso dificultades, porque ya os digo, es una persona que no tiene claridad, ¿de acuerdo? Es una persona que quizás está muy enrocada en su forma de ver las cosas, también me puede estar hablando en sus necesidades y ojo, puede ser que esto también venga por apariencias externas, de una necesidad de mostrar una apariencia externa que quizás es una persona, ya os digo, que no tiene realmente. Vamos a ver, vamos a sacar otra línea, chicos. Tenemos por aquí el as de pentáculos, tenemos la reina de pentáculos. Fijaros que tenemos el 7 de bastos, tenemos el colgado, tenemos el 3 de pentáculos y tenemos la suma sacerdotisa. Bueno, chicos, muy clara esta lectura. Esta lectura para vosotros, fijaros, para los que estáis viendo esta lectura, no se trata tanto
o porque si esta pregunta la estáis haciendo por una persona pues con la que aún no se ha desarrollado nada o no hayáis tenido una situación tan complicada, esta no sería vuestra opción. Pero en este caso esta lectura va a resonar para personas muy concretamente la situación que os he comentado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os queda vivir con esta persona? Pues bueno, esta persona va a hacer avances con respecto a vosotros, ¿de acuerdo? Es una persona que ha hecho mucho sufrir, es una persona que no tiene las cosas claras y que además puede ser que se haya dejado influenciar por otras personas cercanas o incluso ya no solo personas, sino por su necesidad de reconocimiento con respecto a temas familiares, por ejemplo, o también grupos que pueda tener cercanos. ¿Qué va a ocurrir? Pues ya os digo que los acercamientos que pueda hacer esta persona no van a venir de una forma clara. Sí que va a poder intentar hacer algún inicio, ¿de acuerdo? Así que estar preparados para ese momento, sobre todo si ya tenéis algún tipo de desconfianza, porque va a ser complicado. Esta persona primero lo va a tener difícil, ahora os voy a decir también por qué, pero porque además las consecuencias para vosotros pueden ser complicadas y eso es lo último que queremos. ¿Qué ocurre? Pues fijaros que vosotros vais a pasar de esa situación en la que estabais quizás con esa energía tan receptiva, tan enamorada, digamos, a enfocaros sobre todo en vuestra parte más estable. Tenemos aquí unas de pentáculos y podríamos decir, ay, pues quizás se da una oportunidad con esa persona. Pues chicos, la verdad es que no, pero ¿sabéis por qué? Y creo que es positivo, porque aquí lo que hay es una evolución en la que pasáis de un modo más emocional a ser personas que conectáis muchísimo más con vuestra autoestima. Aquí se ve un gran inicio, pero de vuestra propia mano. Sois personas que ya os lo he dicho aquí con el 9 de pentáculos, que tenéis una capacidad muy importante para iniciar cosas a nivel comunicativo. Si estáis en proyectos de ese tipo, chicos, adelante, porque es algo que dentro de un tiempo os puede empezar a reportar beneficios importantes. Pero fijaros que aquí os veo muy centrados en esta parte, pero ofreciendo una resistencia muy importante a una situación en la que sí que se podría dar crecimiento. Ojo, si esta persona realmente se pusiera las pilas. Fijaros además que tenemos este paje de bastos. No descartéis que sea una persona que os plantee pues como iniciar de nuevo, pero fijaros que aquí tenemos la carta del colgado y lo que nos está diciendo es que vosotros mismos sois los que vais a frenar esta situación. Esta persona, ¿qué es lo que vais a vivir? Esta persona sí os puede hacer algún tipo de ofrecimiento, sí que puede intentar, digamos, movilizar algo con respecto a vosotros, pero como vosotros tenéis claros, y además yo creo que va a llegar un punto en el que incluso estas dudas os las va a generar a vosotros y vais a empezar a no tener tanta claridad con esta persona, ni el deseo tampoco de recuperar a esta persona. Entonces, ¿qué me está hablando? Pues de que vosotros ya no queréis o volver a sentir ese sacrificio, el tener que sacrificaros por una persona o por una relación que al final lo que te trae es una necesidad de empezar a poner barreras y además que también me puede estar hablando como una continua lucha. Yo creo que vosotros después ya de esta situación vais a acabar también extremadamente cansados. Fijaros además que tengo la carta de la sacerdotisa y con esta carta lo que me está diciendo es que vais a intentar primero solucionar toda esta situación que esta persona os ha podido generar. Fijaros que tenemos esos 5 de bastos. No descartéis, chicos, que sea una persona que mientras intenta esto abrir un nuevo ciclo, sobre todo si sois personas que venís de tener familia o de tener hijos, que os ponga así como algunas trabas para intentar reteneros. Así que tenerlo en cuenta. Pero me da la sensación de que aquí vosotros vais a optar sobre todo por el silencio. Aquí veo que sí que vais a tener una época en la que vais a poder comunicar con esta persona, pero que al final sois vosotros, chicos, los que vais a frenar esto, vais a frenar el crecimiento de algo que puede ser no del todo estable para vosotros. Y fijaros que además me salís con una imagen totalmente estabilizada y además es curioso porque esta persona, por toda esta inestabilidad que estoy viendo aquí, por el comportamiento quizás que no fue muy agradable con respecto a vosotros, creo que esta persona va a llegar un momento en que va a sentir eso, que está
colgada que no se puede mover. Además, fijaros que la carta del colgado también me habla de la traición y creo que vosotros vais a tener o vais a mantener muy presente esta idea, el hecho de un crecimiento que se podría dar pero que ya viene traicionado, y por eso vais a poner también barreras, vais a poner también resistencias y sobre todo vais a luchar por dejar frenada esta situación. Con la sacerdotisa, chicos, además os veo trabajando también desde la intuición y sobre todo manteniendo el silencio, así que me da la sensación con esta persona que la vais a dejar al final bloqueada después de los intentos que esta persona pueda hacer. Y fijaros que con la carta de la sacerdotisa además es una carta que me habla, y con esta reina de pentáculos, que vais a optar por una temporada de soledad, pero una soledad no como la que nos marcaría el ermitaño, sino también disfrutando de vuestra propia sabiduría. Fijaros que ya me salíais aquí como personas independientes, así que en realidad los que habéis conectado con esta lectura sois personas que podéis estar solos tranquilamente, que tenéis esa capacidad y que podéis disfrutar incluso de vuestra soledad. No necesitáis realmente de alguien, pero a veces, chicos, cuando están los sentimientos de por medio, pues la cosa se complica, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta, porque esta carta, creo, ahí esta lectura, lo que nos está diciendo sobre todo es que cuidado, porque esta persona en un futuro os puede estar mareando y al final vais a ser vosotros los que toméis decisiones con respecto a este tema. Y sobre todo, que ya os digo, si esta persona intenta, porque haya una situación que no le acabó de salir bien en su momento, ojo, porque si intenta abrir un ciclo tampoco va a venir especialmente esta persona especialmente clara, ¿eh? Así que cuidado. Dejadme ahora que os voy a sacar algunas cartas del oráculo de los ángeles. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí la atracción, tenemos perdonar y aprender, y tenemos la carta de la separación. Fijaros, aquí vosotros habéis podido vivir una situación en la que eso, realmente podíais conectar con una persona porque había mucha atracción, había mucha química. Además, chicos, fijaros que con las cartas que hemos visto al principio, en muchos casos erais personas que podíais tener incluso una relación de amistad, aparte de esa parte más emocional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay o existe la necesidad de separarse, o habéis vivido directamente esta situación. Es como, fijaros, ya nos están diciendo separación, se anuncia un periodo lejos de su pareja, es una persona, y ojo chicos, cuando hacemos las lecturas ya sabéis que no podemos hablar a 5 años vista, ¿de acuerdo? Lo que sí que os puedo decir es que de momento esta persona, los avances que pueda estar haciendo no os van a traer realmente lo que necesitáis, y que vosotros vais a tomar sobre todo una actitud muy sabia, muy conectados con vuestra propia autoestima y con vuestro valor personal. Y fijaros que con esta carta, la carta de perdonar y aprender, lo que nos está diciendo es que lo que os puede ayudar más en este momento, aparte de las situaciones que podáis estar viviendo con esta persona, es intentar salir de esta energía del 5 de espadas. Aquí en muchos casos os habéis sentido muy traicionados, os sentís que os han jugado una mala pasada, y quizás es el momento de empezar a movilizar todas esas emociones, a sanarlas y a liberarlas, chicos. Esto va a ser también muy importante para vosotros. Dejadme que voy a sacaros algunas cartas más para vosotros. Fijaros, tenemos el ratón. Ay, qué bonitas son. Mirad, fijaros que aquí podéis ser personas que, fijaros que tenéis mucha sabiduría, pero por otro lado también sois muy inocentes. Tenéis que tener cuidado. Creo que vais a aprender también de esta vivencia que habéis podido pasar con esta persona y lo que vais a seguir aún viviendo con esta persona, porque fijaros que después tenemos la carta del cuervo. La carta del cuervo no solo es una carta de inteligencia, es también una carta de mucha sabiduría. Siempre se ha asociado también, fijaros, con las brujas, con las grandes diosas lunares. Así que sobre todo, chicos, esta inocencia que podéis tener, que puede ser algo muy bonito en vosotros, pero también tenéis que pasar a desarrollar esa parte, sobre todo más, no es el hecho de volverse, ¿cómo decirlo? Como el 5 de espadas, no es o casi maquiavélico, sino al revés, conectar con vuestra sabiduría interna, con vuestra inteligencia emocional, que la tenéis, y chicos, evitar, porque esa es una manera en la que os podéis también acabar de defender, pues eso, precisamente porque podéis ser
personas pues eso, muy, muy inocentes en ese sentido. Y fijaros que con esta carta, la carta de la Marta, que nos habla también de ser travieso, chicos. Así que ojo, porque vuestra inocencia precisamente es la que, o la inteligencia que tenéis que aplicar en esta situación, es el hecho de proteger vuestra inocencia con respecto a las travesuras, ya me entendéis, que puedan hacer otras personas. Es lo que os comentaba. Fijaros, aquí me da la sensación de que también, y os lo he comentado al principio, aquí hubo otras personas que se pudieron inmiscuir dentro de esta situación. En un principio, ya os digo, no veo a una persona que malvada, ni mucho menos, con la que hayáis estado lidiando, pero sí que creo que es una persona que no actuó bien, o que no midió, o no fue consecuente, y creo que es una persona que puede estar pasando por unos momentos bastante, digamos, que no son estables, o que esta persona no está estable a nivel emocional. Entonces es esa típica persona pues que puede hacer eso, travesuras, situaciones que vosotros no os esperáis, o que os las haya estado haciendo durante bastante tiempo y que vosotros precisamente por inocencia, por sentimientos también con respecto a esta persona, quizás antes no podíais verlas, y creo que ya estáis entrando en esa fase en que las veis a leguas, y esto es lo que yo creo que no vais a seguir permitiendo. Así que yo creo que a esta persona la vais a frenar, le vais a poner unos límites importantes, y yo creo que esta situación va a tener que evolucionar durante el tiempo, aunque sí que os veo, sobre todo, chicos, tomando sobre todo un respiro, y sobre todo conectando con vuestra propia tranquilidad, con vuestra propia sabiduría, y sobre todo manteniendo también una época de silencio. Así que, bueno, chicos, es una lectura yo creo que muy concreta. Quizás muchos no vais a conectar con esta lectura, pero yo creo que para las personas que sean, se van a sentir muy identificadas. Así que nada, chicos, llegamos al final de esta lectura. La verdad es que ha sido muy interesante, y sobre todo, chicos, con esta lectura, fijaros que aquí es un aviso con respecto a la otra persona, pero sí que os mandan unos mensajes muy concretos, y es que primero, esa parte emocional que tenéis es la que también os puede ayudar a ganar independencia, y además fijaros que estéis atentos, porque quizás a esta persona la tengáis que dejar parada en un momento en el que para vosotros va a haber un inicio muy importante que puede venir de la mano de los negocios. Así que si en este momento estáis en creación de algún tipo de proyecto, ojo, también podría ser que hayáis venido también de una situación en la que os la hayan podido jugar no solo a nivel sentimental, sino a nivel de negocios. Lo que os puedo decir es que atentos, porque esto va a evolucionar positivamente, pero sobre todo por esto, por vuestra capacidad de conectar con vuestra propia inteligencia. Yo creo que vais a dejar un poco de lado esa inocencia que podíais arrastrar, y vais a conectar sobre todo con vuestra sabiduría interna, y yo creo que os vais a volver más pillos con esta carta que tengo aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, llegamos hasta aquí. Os deseo de verdad que paséis una maravillosa tarde. Sobre todo, si os ha gustado, si os ha ayudado, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Y nada, nos vemos muy muy pronto, y ahora sí, me voy a la opción número 2. Adiós. Bienvenido a opción número 2, y la muñequita que has elegido es esta muñequita con una cartita de amor. No sé si tendrá algo que ver también con tu lectura, pero bueno, vamos a dejarla aquí, chicos, para que la podáis tener en visión durante toda la lectura, para que nos acompañe. ¿Y qué vamos a preguntar? Pues vamos a ver eso, ¿qué te queda por vivir con esa persona, con tu persona especial? Voy a sacar primero, chicos, una línea para ver de dónde venimos, de qué situación venís. También de esta manera veréis si lo que es la lectura os puede resonar o no, ¿de acuerdo? Así que venga, chicos, ahora relajaros, respirar profundamente, y vamos a concentrarnos en tu persona especial. Para la opción número 2, ¿qué te queda por vivir con esa persona? Vamos allá. Venga, tenemos por aquí un 9 de copas, tenemos por aquí un 10 de pentáculos, tenemos un 6 de bastos, tenemos una sota de espadas, y tenemos por aquí, fijaros, un 8 de espadas. Bueno, ¿de qué me puede estar hablando? Fijaros que de momento muchas figuras no tengo, pero sí lo que me puede estar dando la sensación es, y fijaros porque tengo varias figuras que me pueden hablar, pero para muchos de vosotros, chicos, aquí estáis lidiando con una persona, ¿de acuerdo?, que puede estar muy aposentada, y fijaros que últimamente en muchos interactivos aparece esta idea de forma
bastante redundante, pero podéis estar lidiando con una persona que primero, que pueda estar ya dentro de una familia, que pueda estar ya haber construido algo a largo plazo. Es una persona además que está muy ligada al reconocimiento que ha obtenido por eso, ¿de acuerdo? Y además fijaros que con el 9 de copas es una persona que puede estar muy aferrada a lo construido, a lo generado y además intentando disfrutarlo. Entonces fijaros que aquí tenemos con el paje de espadas y el 8 de espadas, aquí me puede estar hablando de vosotros una situación en la que vosotros podéis estar desconfiando, quizás porque la proyección que puede estar teniendo esta persona es precisamente, y aquí voy a abrir dos líneas, si estáis lidiando con una persona con la que ya habéis tenido una familia o que podéis incluso estar en este momento en familia, me da la sensación de que puede ser una persona que está proyectando mucho hacia el exterior, pero que en el fondo, chicos, aquí por vuestra parte puede haber mucha desconfianza, mucho análisis de lo que puede estar ocurriendo o de esta imagen que esta persona está intentando proyectar y que al final esto también a vosotros os esté generando bloqueos. En el caso de que vosotros estéis lidiando, que seáis, digamos, una tercera persona y estéis lidiando con una persona que ya tiene una familia, que ya tiene algo establecido, lo que os puede estar escamando, y sobre todo si habéis tenido una relación con esta persona, es el hecho de que esta persona se esté mostrando, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a desarrollar un poquito más, pero que se esté mostrando, pues eso, muy centrada o muy centrado dentro de su estabilidad, disfrutando y proyectando una idea de éxito que a vosotros no os acaba de convencer del todo. Y además, chicos, con el 8 de espadas volvemos a la misma idea. Es una situación que a vosotros os puede estar como bloqueando. Es como ver una situación desde fuera, pero diciendo, o tener incluso, podéis tener la sensación de que esta persona se está autoencerrando dentro de una situación que quizás no es lo que aparenta, sobre todo por la carta de la sota de espadas que me aparece aquí. Voy a sacar una línea más para ver si me aclaran un poquito. A ver, vamos a ver. Mirad, tenemos el 8 de bastos, 9 de bastos, 7 de espadas, tenemos el sol y tenemos, fijaros, la carta de la fuerza. ¿Qué es lo que me está resonando, chicos, con esta lectura? ¿O de dónde venís? Aquí me da la sensación, y fijaros, en muchos casos yo creo que no ha llegado a pasar nada con esta persona, ¿de acuerdo? Para muchos de vosotros. Y si habéis tenido algo, chicos, habrá sido no especialmente potente, aunque fijaros que tenemos aquí un 8 de bastos. Yo creo que aquí pudo haber esa típica situación en la que tienes un flechazo con una persona, pero, y en este caso estaríamos hablando de esa persona yo creo que se queda flechada o flechado por vosotros, pero al mismo tiempo, fijaros, tengo una persona que se defiende, que se protege, que está ocultando además esta parte o esta atracción tan tremenda que puede tener por vosotros. ¿Y por qué lo puede estar haciendo? Pues fijaros en las cartas que tenemos en el punto superior, sobre todo por una imagen externa que está dando, por una situación en la que esta persona se puede sentir muy cómoda, muy cómodo, y en cierta manera porque le da mucho disfrute. O sea, es una situación en la que pues esa persona pues se siente realmente muy cómoda. ¿Qué es lo que ocurre? Que vosotros sí, por vuestra parte, sí que sentís que hay una conexión, pero sentís que hay una conexión, fijaros, de igual a igual. Aquí en este caso, chicos, con la carta del sol, muchas veces nos aparece la carta del juicio o la carta de la justicia como cartas kármicas, la carta de la rueda, pero a mí siempre me ha ocurrido que cuando hago lecturas también el sol me puede estar hablando eso. Esta es la carta en la que uno se encuentra directamente con otra persona, estamos hablando también de iguales, hay una carga con esta persona que es esa sensación de que cuando ves a esa persona te brilla la cara, a esa persona sientes que le brilla también la cara, pero fijaros que estamos hablando de una situación que está totalmente retenida, se está aguantando. Aquí hay una conexión que además podría ser una conexión muy muy positiva, de acuerdo, que puede venir acompañada de una pasión también muy importante, pero fijaros que estamos hablando de una situación que se retiene. ¿Por qué? Porque esta persona, por un lado, no deja fluir esta energía que puede tener hacia vosotros, es una persona que se está protegiendo y además que lo está ocultando, precisamente porque puede tener puede ser que en muchos casos compartáis algún tipo de entorno, o esta persona también dé o tenga la necesidad de dar una imagen externa. Y fijaros que aquí por vuestra parte yo también os veo bloqueando esta situación, ¿de acuerdo? Pero a vosotros sobre todo os veo como bloqueando por miedo.
por miedo a sentir pues que esta conexión sí, pese a poder estar, sentís que tampoco tenéis la capacidad de poder hacer ningún tipo de avance. Así que al final os veo tanto a esta persona, digamos esta persona en una posición muy defensiva, y a vosotros sintiendo también esta conexión, pero autorreteniendo, sin dar movimientos, porque tenemos la fuerza y además tenemos el 8 de espadas. Así que ahora sí, vamos a empezar a ver, chicos, y sobre todo hago esta primera parte para que veáis si realmente os resuena esta situación y si os resuena la lectura, para que podáis elegir también otra opción en ese caso. Así que vamos a ver qué es lo que te queda por vivir con tu persona especial. En muchos casos, ya os digo, chicos, con esta persona no habéis tenido relación, ¿de acuerdo? Es aquello de hay una conexión brutal, pero no se ha podido dar porque esta persona ha bloqueado y vosotros también. O si habéis tenido algo, es una persona que en un momento dado, por miedo también me podría estar hablando, o por la necesidad de protegerse o proteger una situación ya muy estable o un estatus. Ojo que en algunos casos no es que pueda tener a lo mejor esta persona una familia, sino proteger un estatus incluso social. Lo que me pueda decir es que esta persona haya traicionado también esta conexión y se haya mantenido a la defensiva. Sobre todo me están viniendo esas dos opciones. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un caballero de pentáculos, tenemos un 4 de espadas, tenemos un as de espadas, tenemos la carta de la justicia y tenemos, fijaros, el 3 de copas. Bueno, chicos, con esta persona lo que sí que os puedo decir es que la situación puede mejorar, ¿de acuerdo? Pero también os puedo decir que es una situación que viene extremadamente lenta y que además puede ir sufriendo parones en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es una situación que ya estamos viendo que está muy bloqueada. Aquí lo que me está diciendo es que puede desbloquearse esta situación. Fijaros que tenemos el caballero de pentáculos y el caballero de pentáculos ya nos está diciendo que es una situación que puede venir lenta. Sí que podría venir algún tipo de ofrecimiento, pero fijaros que con el 4 de espadas lo que me está diciendo es que puede ser un ofrecimiento que pueda venir muy lento, primero porque esta persona tenga tendencia a ser lenta, y fijaros que ya nos aparecía el 10 de pentáculos nada más abrir lo que sería la lectura, pero además digamos que lo que nos están diciendo claramente es que puede ser una situación en la que haya como parones, momentos en los que podáis tener contacto, que esta persona no acabe de arrancar o que vaya muy lentamente, pero también no me está hablando quizás como con la carta del ermitaño, que porque por ejemplo si lleváis ahora tiempo que no veis a esta persona, me está hablando como de una cierta intermitencia, ¿de acuerdo? Pero sí que os puedo decir que pueden haber algún tipo de ofrecimiento. No lo veo como un caballero de copas, pero sí que puede haber el deseo como de reconectar. Fijaros que tenemos aquí el as de espadas, y yo creo que va a llegar un momento en que con esta persona va a haber el deseo también de tener algún tipo de conversación, de aclarar alguna situación, porque lo que está claro es que aquí la conexión la habéis sentido ambas partes, ¿de acuerdo? Luego habría que ver qué es los temas que pueden atar a esta persona o los bloqueos también que os pueden llevar a vosotros también a manteneros retenidos. Pero lo que me está diciendo es que aunque vaya lento y aunque haya parones o intermitencias, va a llegar un momento en el que se va a tener realmente la necesidad de conversar. Además es algo que es por justicia, es algo que creo que esta persona va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de que os lo merecéis, que lo necesitáis o que os merecéis por lo menos hablar esta situación, porque fijaros que con el 7 de espadas puede ser también que esta persona en algún momento dado saliera huyendo o os pusiera barreras, en algunos casos incluso que os pudiera bloquear, y que en realidad vosotros tampoco os merecierais esa actitud por su parte. Entonces fijaros que sí, que lo que me está diciendo es que una de las cosas que os queda por vivir es precisamente tener una conversación que sería justa, yo creo, para ambas partes y que puede dar paso a una celebración. Fijaros que el 3 de copas me puede hablar de una reconexión, incluso me podría estar hablando pues de que ese momento de poder tener esa conversación hiciera que la relación también se relajara mucho más y que tuvierais una capacidad para poder compartir mucho mayor de la que habéis podido estar teniendo, porque aquí fijaros que además tenemos una conexión muy bonita, de hecho, o sea que aquí fijaros que esto puede haber venido en muchos casos de incluso de una amistad, pero esas amistades que poco a poco se van como poniendo más
más hot, más, más calientes, y al final pues se acaban generando pues otro tipo de emociones. Entonces aquí me da la sensación de que si lleváis esa época en la que esta persona se os ha mostrado escurridiza, en muchos casos puede ser que os haya incluso bloqueado, no lo descarto, y que vosotros también os hayáis quedado con una sensación de decir, bueno, pero que aquí qué ha pasado, y que haya activado también vuestras desconfianzas. Lo que sí que os puedo decir es que va a venir lento. Esta persona tiene esa intención, ¿de acuerdo? Pero fijaros que tenemos el 4 de espadas, y el 4 de espadas ya me dice que se lo va a tomar con mucha calma. O sea, quizás es una persona que necesita primero poner en orden también sus propios temas personales para poder lanzarse a tener una conversación con vosotros, que para vosotros además va a ser un motivo de felicidad, va a ser algo positivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a sacar otra línea. Bueno, chicos, me parece muy positivo, lo que estamos viendo. Venga, vamos allá. Tenemos de nuevo, fijaros, 9 de espadas. Tenemos la carta de la emperatriz. Tenemos el 9 de pentáculos. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Y tenemos, fijaros, el mago. ¿Qué os queda por vivir con esta persona? Pues mirar, fijaros que tenemos el 9 de espadas. Y yo creo que aquí a vosotros, mirar, tengo aquí dos cartas que os pueden estar representando sobre todo. ¿Y qué es lo que os puede preocupar? Pues mirar, aquí vosotros me aparecéis como personas muy creativas, personas además con mucha capacidad, y ojo, porque para algunos de vosotros creo que podéis venir o tenéis una energía muy parecida a lo que hemos visto en la opción número 1 también, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta porque puede ser que hayáis preguntado por varias personas, pero fijaros que tenemos aquí a vosotros teniendo el deseo o la necesidad o el miedo a que esto cambie. ¿Qué es lo que va a pasar? Fijaros, ahora os lo explico porque creo que no me estoy explicando bien. Esta persona puede venir muy lenta, ¿de acuerdo? Pero sí que veo que esta persona en un futuro va a dar pasos, aunque sean lentos, para poder tener una conversación con vosotros, para hacer aclaraciones que en el pasado se deberían hacer. ¿Qué ocurre? Que el miedo, y creo que esto lo que nos está hablando sobre todo, es que vosotros, después de este tipo de avance que puede hacer esta persona, vais a entrar en un periodo de miedo. Y esto creo que es importante que lo sepáis para que podáis hacerlo consciente y que no os dejéis arrastrar por esto. ¿Por qué? Porque fijaros que para muchos de vosotros esta persona es una persona muy especial. Muchos de vosotros podéis venir de una época de bastante independencia, quizás sois personas que llevéis solteros también bastante tiempo, y muchos de vosotros estáis esperando por un cambio, porque haya un giro del destino. Entonces sí que os veo pasando por un periodo de miedos, de pensar si realmente esta persona va a dar los pasos o va al final a poder entregaros. Incluso para muchos de vosotros me podría hablar de una relación que aporte más estabilidad también a vuestra vida, que también pueda mejorar incluso vuestra parte más estable o ese deseo de disfrute que podéis tener, porque fijaros que ahora mismo os veo muy bloqueados, y creo que los miedos va a venir determinado por el hecho de que realmente se dé este cambio a positivo, y que venga marcado por una persona que fijaros que aquí vuestra persona me aparece representada con el mago y la posibilidad también de generar un nuevo inicio. Así que lo que me estaría diciendo con esta línea es que cuando se dé estos pasos con respecto a vuestra persona especial, que se movilice, vosotros vais a pasar una época en la que quizás aún no se va a definir nada, sí que va a mejorar esa situación, pero vais a estar un poco un poquito sufridores. Sí que también os veo sobre todo muy centrados, pese a estos miedos, os veo muy centrados buscando también vuestra propia independencia. Esto me gusta porque significa que tampoco es que vayáis a estar llorando por los rincones porque esta persona no se movilice, no. Y sobre todo importante es que vais a estar muy centrados en temas económicos, y esto va a ser muy positivo por vosotros porque os va a permitir también disfrutar, dedicaros también un poquito más a vosotros, pero este avance tan importante o tan positivo a nivel vuestro personal sí que va a venir acompañado por esos miedos que podéis o esa sensación de, bueno, ¿y si esta persona al final esto no acaba de salir bien o no evoluciona como yo quiero? ¿De acuerdo? Precisamente por lo que os comentaba, porque puede ser una persona con tendencia a ir
muy, muy lenta y que pese a esta conversación que podáis tener en un momento dado, la cosa aún se dilate bastante más. Entonces, por estas cartas, chicos, mi recomendación, ¿de acuerdo?, es que si esta persona va a hacer esos avances lentos, quizás lo que nos están diciendo es que lo positivo para vosotros es que aprovechéis también para dedicaros a construiros vuestra propia independencia, vuestra propia estabilidad y que no dependa de nadie más. Además, vais a tener o tenéis una energía muy positiva en ese sentido y podéis generar también, chicos, o atraer o que la rueda de la fortuna, el destino gire a vuestro favor y os traiga grandes inicios. Así que atentos porque esta persona puede ser que durante un tiempo os tenga ahí pues esperando un poco a ver hacia dónde tira. Pero pese a lo que os estoy diciendo, también me aparece una línea muy positiva de cara a vuestra parte más personal, parte de trabajo o todo lo que sería vuestra economía y sobre todo, chicos, mucha estabilidad personal, sobre todo mucho amor propio. Fijaros que tengo la emperatriz y tengo el 9 de pentáculos. Puede ser además que estéis en una época en la que podéis estar viviendo muchos miedos, pero que por otro lado estéis tremendamente atractivos y ojo, porque esto podría dar el paso a que pudiera entrar alguna persona y que esto también os supusiera un problema añadido. El hecho de estar con esta persona que parece que no acaba de decidirse y que es muy lenta y el miedo incluso a que o a la presencia de alguna otra persona que gire la rueda del destino y de repente te traiga un posible inicio alternativo. Así que yo os lo aviso porque así es como aparece. Vamos a ver, fijaros, tenemos aquí el 10 de espadas. Fijaros, tenemos el 5 de espadas. Tenemos la carta del diablo. Bueno, chicos, madre mía. Tenemos aquí el 2 de pentáculos. Tenemos el 6 de copas. Y quiero sacar una más. Y el as de bastos. Mirad, chicos, cosas que tenéis que vivir aún con esta persona. Mirad, la situación con esta persona va a ser muy complicada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque pese a estos movimientos que puede hacer esta persona. Y aquí ya me sabe mal y no tan mal. Y ahora os digo el por qué. Pero me da la sensación con estas cartas que es una persona que va a dilatar esto en el tiempo. Creo que por un lado para vosotros puede ser positivo porque pese a que os genere miedos, creo que durante ese tiempo vosotros vais a conectar más con vuestra propia energía. Y esto os va a abrir pasos a que el destino se pueda mover. Y ahora os explicaré por qué. ¿Por qué? Porque con esta persona vosotros va a llegar, os va a generar tal aburrimiento. Puede ser que es una persona que, pese a intentar o querer aclarar la situación, no sea del todo clara, ojo, perdón. Y fijaros que con el 5 de espadas y el diablo, ojo, no es una persona. Yo creo que este sota de espadas que teníamos aquí al inicio, chicos, tener cuidado con esta persona si os genera ilusiones o os dice que de aquí un tiempo mejor podréis iniciar. Ojo, porque es una persona que está manejando diferentes posibilidades y esto a vosotros va a llegar un punto en que yo creo que lo vais a ver clarísimamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que como vosotros habéis estado trabajando en este sentido y pese a los miedos que habéis podido tener, habéis estado o vais a estar realmente trabajando por y para vosotros, chicos, aquí en esta lectura, los que conectéis con esta lectura es súper importante que no dependáis de esta persona y que vosotros busquéis vuestra propia fortuna. ¿Por qué? Porque pese a esta situación que estoy viendo aquí, de esa sensación de tener que esta persona os sigue metiendo en una situación en la que no sois la prioridad, ya sea que tenga ya una familia o que tenga otra situación o un tipo de reconocimiento que esta persona no quiera soltar para poder estar con vosotros, aquí lo que me está diciendo, chicos, es que esto lo vais a ver claro. Vais a ver que, o os vais a sentir que si continuáis o no cerráis ciclo con esta persona, al final vais a perder una guerra en la que vais a sentiros amarrados, drenados y conectando con una situación en la que solo encontráis inestabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros lo que os he comentado antes, que os decía, ojo, porque una parte de los miedos que podéis tener es que pueda llegar otra persona y chicos, no lo descarto, me da la sensación de que lo que vais a vivir con esta persona y la actitud que vosotros vais a tomar, no tanto la de esta persona, porque yo creo que esta persona, la actitud no va a mejorar mucho, pero la vuestra sí que va a cambiar y mucho, y eso es lo que puede hacer
que con el tiempo, chicos, y no creo que vaya a tardar mucho, fijaros, esta energía que vosotros habéis estado moviendo se acabe convirtiendo, fijaros, tenemos aquí un 6 de copas y tenemos el as de bastos y tenemos la rueda y tenemos el mago, así que atentos porque puede ser que venga alguien y ojo, aquí voy a intentar arriesgarme un poco, pero para muchos de vosotros puede ser alguien ya del pasado, que no va a ser esta persona, alguien una persona con la que teníais una conexión también muy bonita, para algunos de vosotros incluso personas de vuestra infancia, pero si no es una persona de vuestra infancia, lo que sí que me está hablando es que va a haber una sensación de un cariño también muy importante y que, ojo, aquí se pueden dar grandes inicios, chicos, grandes inicios y no va a ser algo determinante que vaya a venir por parte de esta persona, sino que es algo que vais a generar vosotros por vosotros mismos, chicos. Y yo creo que precisamente esta inestabilidad y esta sensación es la que va a provocar que vosotros, pese a vuestros miedos, seáis capaces incluso de empezar a abrir los ojos a otras personas y a otros inicios. Y aquí, chicos, se puede dar algo realmente interesante. Así que, chicos, con esta persona ya os digo, lo veo complicado porque no va a venir, o sea, sí va a poder hacer o va a intentar aclarar cosas, pero a la larga os vais a dar cuenta de que esta situación es mejor dejarla atrás porque no os va a traer nada bueno. Chicos, esta persona no tiene una actitud, puede ser una persona incluso que os pueda, si habéis tenido intermitencias y vosotros ya venís del pasado de desconfianza, que os pueda seguir manteniendo en esa situación, ¿de acuerdo? Y que os siga manteniendo de forma inestable. Y esto va a dar paso, chicos, a un cambio radical. Entonces, atentos a que vuelvan personas del pasado, podría ser, o a personas con las que tengáis una conexión realmente muy bonita y, ojo, que pueda entrar una persona en vuestra vida con la que tengáis una conexión pasional tremenda y que se puedan dar verdaderos inicios. Esta persona que os estoy hablando que puede entrar dentro de vuestra vida, ojo, porque no va a ser algo que vais a poder ir a buscar vosotros, os va a llegar literalmente por destino, o sea, es el destino el que os la trae, así que atentos. Y con esta persona, chicos, es complicado, chicos, aquí sí que pueden haber movimientos y ojo, con esta persona, fijaros que tengo el carro y tengo la templanza, lo que me da la sensación es que es una persona que quizás la podríais llegar a conservar como amigos, porque en el fondo sí que hay una conexión bonita, pero chicos, me da la sensación de que pueden haber o que podéis vivir situaciones muy complejas con esta persona y que os intente meter dentro de situaciones que os generen mucha inestabilidad. Y al final, chicos, os veo sobre todo moviéndose hacia adelante, sobre todo para recuperar vuestro equilibrio. Aquí vosotros, con respecto a esta persona, vais a tener que hacer también un proceso de sanación. Ojo, un proceso de sanación que os puede llevar al éxito. Es un éxito que os merecéis. Yo creo que esta persona aún os va a estar mareando durante un tiempo, pero ojo, porque si empezáis a ver lo que ya en un pasado os hacía desconfiar, chicos, atentos porque quizás es el momento de tomar decisiones. Y atentos porque es muy curioso que estemos preguntando por la persona, pero ya nos están dando la entrada a la posible entrada de otra nueva persona. Tenerlo en cuenta. Vamos a ver si nos dan alguna otra información. Venga, vamos allá. Contemple su vida amorosa con optimismo. Bueno, chicos, esto creo que ya lo hemos visto. Fijaros, relación kármica. Y fijaros, tenemos por aquí el filtreo. Filtreo, hoy chicos, lo estoy diciendo mal. Flirteo. Hoy esta palabra siempre me da problemas. Bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Pues bueno, con esta persona por la que habéis preguntado ya vemos clara la situación, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos estar hablando de una relación kármica, pero fijaros lo que yo os he comentado, pese a que ahora estéis pasando por un poco de tormento o que lo vayáis a pasar con esta persona, fijaros que nos dicen que debéis contemplar vuestra vida amorosa con optimismo. ¿Por qué? Porque vuestra conexión interna, lo que os comentaba de la emperatriz y el 9 de oros, va a hacer que esto se mueva, pero se mueva de una forma positiva y os traiga un verdadero regalo a futuro. Para algunos de vosotros quizás esta persona haga cambios, pero ya os digo, para la mayoría, creo que la mayoría vais a resonar y lo que se acerca es una persona nueva,
chicos, alguien, fijaros, tenemos aquí una relación kármica. Y la relación kármica me puede venir determinado por lo que os comentaba, por el 6 de copas. Quizás alguna persona con la que en un pasado tuvisteis a lo mejor una atracción, hubo algún tipo de filtreo, pero no se llegó a materializar nada y que de repente, ¡puf!, aparece de golpe o de repente la atraéis. Así que atentos, porque aquí quizás muchos de vosotros habéis preguntado por una persona y creo que os vais a llevar otro tipo de regalito en un futuro. Tenerlo en cuenta, chicos. Vamos a ver. Venga, vamos a sacar alguna carta más. Fijaros, tenemos la carta de la satisfacción, tenemos la carta de la preparación y tenemos, fijaros, la carta del mischief. Además, esta carta nos ha salido además en la anterior opción. Pues mira, fijaros, chicos, se vienen tiempos, pues eso, más positivos para vosotros. Esta persona por la que habéis preguntado os puede marear, no os digo que no, pero fijaros que vosotros vais a estar en un periodo en el que os vais a estar preparando. Fijaros que tenemos aquí esta ardilla, creo que vais a conectar con una energía mucho más divertida, mucho más, pues eso, como lo que nos habla de las travesuras que pueden hablar en cierta manera la Marta, y vais a entrar en una dinámica o vais a estar atrayendo una situación que os aporte satisfacción. Fijaros que tenemos además la carta de la tortuga, pero nos habla de ese bienestar. Así que, chicos, es el momento, pues esto, lo que os decía con esta carta, es el momento de contemplar vuestra vida amorosa con optimismo, porque esto es lo que va a hacer que se empiecen a movilizar cambios importantes si habéis estado mucho tiempo con esta sensación de bloqueo, de desconfianza, de estar conectados a una persona, pues eso, que estaba muy encerrada en su mundo, que os ha podido, pues eso, dejar de lado por conservar algunas cosas dentro de su vida. Aquí lo que nos está diciendo quizás es ese momento de empezar a pensar en vosotros mismos, en vuestra propia satisfacción, y prepararos porque se vienen épocas en las que vais a poder hacer travesuras o que os vais a empezar a divertir más. Y ojo, porque esta carta lo que nos puede estar diciendo es que ojo, porque esta persona también os puede hacer travesuras, así que tenerlo en cuenta, que estéis atentos, ¿de acuerdo? También pensad en este momento en vuestra propia satisfacción y atentos, porque esta persona quizás a veces no tan con mala intención, aunque ya os digo, aquí me aparecen energías que me puede estar hablando de una persona que tenga algún tipo de dependencia también, que sea una persona un poco también con tendencias egoístas, y que esto al final haga pues que os puedan suceder cosas pues que no os acaben de hacer mucha gracia. Pero ya os digo, estas tres cartas creo que son una energía sobre todo para vosotros, y es el momento de prepararse para una época en la que las energías van a estar más libres, más divertidas, para poder iniciar cosas diferentes y también pasaroslo mejor. Así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, ahora sí, llegamos al final de esta lectura. La verdad es que esta lectura ha sido un poco interesante, o sea, digamos, inesperada. Es de aquellas veces que vamos por una dirección y de repente hace un giro inesperado y nos quedamos todo un poco a cuadros. Pues ha sido un poco así, pero creo que ha sido por una buena causa, chicos, y esto va a tener un buen futuro para vosotros. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que os ayude, sobre todo, conectar, chicos. Si habéis estado mucho tiempo bloqueado, oye, empezar a pensar en vosotros, pasarlo bien, prepararos para los cambios que se aproximan, conectar con esa energía de la emperatriz, del 9 de oros, porque vienen cosas nuevas también, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, ahora sí, me despido de vosotros. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros los que no lo hayáis hecho, y nos vemos muy, muy pronto. Un besazo inmenso. Adiós.